y estamos con todos ustedes en este podcast de Raymond Right Now. Y quiero invitarlos a que ustedes se suscriban, le den a la campanita y compartan el programa. Compartan el podcast para que esta comunidad continúe creciendo. Y los videos que subamos, pues usted lo tenga en su dispositivo. De Raymond Right Now, ustedes son parte fundamentales. Gracias a Cotuí Cargo Express, que es responsable de este podcast. En el día de hoy, una mujer luchadora, trabajadora, política, madre, hermana, amiga, historiadora, conocedora de muchísimos temas, y está con nosotros en el día de hoy, Dalma Vitiello, ese apellido es complicado, pero ella no lo va a decir, y está con nosotros y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso porque hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Dalma, un placer tenerla, hay que estar contento hoy, Pero claro que sí, en compañía de ustedes. Ese apellido, ¿cómo es? Vitiello, es italiano. Mi bisabuelo era italiano, venía de Nápoles, vino a finales del siglo XIX y vino por problemas políticos, salió de Italia porque él era socialista, vino con sus maquinarias, él era fabricante de zapatos. Ok. ¿Y llegó a la República Dominicana? Sí, ellos vinieron a través de Haití, porque por ahí era que se venía, venían los inmigrantes, venían por esa zona, se quedó en las matas de Falfán. Ahí le gustó una señora brillante que era mi bisabuela. Yo conocí a mi bisabuela porque murió de más de 100 años. Y era una mujer brillante con una inteligencia. Poca gente he conocido con la inteligencia de mi bisabuela, porque hasta el día de hoy duran los consejos y las orientaciones que ella nos dio. ¿Y cuál era el apellido de su abuela? Mateo. Mateo, ok, sí. Ok. Qué bueno. Entonces, ¿usted ya qué tiempo tiene aquí en Filadelfia o en los Estados Unidos? Bueno, 18 años. ¿18 años en Filadelfia o en los Estados Unidos? No, en Filadelfia. ¿Usted vino, cuando Directo. vino directo a Filadelfia? A Filadelfia, sí, porque yo era residente, mis hijos eran residentes, yo vine primero porque ellos no habían terminado la universidad. Entonces, cuando ellos terminaron, bueno, pues me siguieron para instalarse, están bien instalados porque hay uno que es médico y la otra es economista. ¿Y qué tal ese venir a Filadelfia, vivir? ¿Qué ha sido la experiencia? Fíjate, mi mamá en los años 60, comienzo por ahí de los 60, ya estaba yo muy niña. Yo recuerdo que cuando ella vino la primera vez a Estados Unidos, llevó muchas fotos. Y recuerdo pequeño con mi papá haciendo la maleta porque mi mamá vino primero. Él vino a buscarla. Y recuerdo cuando él estaba haciendo la maleta que dice estas palabras: este traje voy a visitar a mi primo Kennedy. Yo estoy pensando que mi padre tiene un primo que se llama Kennedy. O sea, esos primos que vivían aquí, que vinieron al arte. Pero resulta que el primo Kennedy era la tumba de Kennedy. Del presidente Kennedy. Del presidente Kennedy. Yo tengo la fotografía de mis padres frente a la tumba. Fíjate, yo he pasado por el cementerio, pero yo nunca me he parado frente a la tumba. No. No. Y sin embargo, yo conservo la fotografía. Porque después que él llega allá, es que yo me doy cuenta que era el presidente Kennedy. Pues mi papá era muy jocoso, todos eran primos de él. Sí, de hecho aquí nosotros los dominicanos, no sé si los hispanos también todos son así, a todo el mundo es primo cuando no lo conoce. Primo es primo y aquí todo el mundo es primo. Exactamente. Y qué bueno, qué bonita esa historia. Fíjate que mis hijos me relajan porque yo he sido una gran admiradora de la reina Isabel de Inglaterra. O sea, por el temple, la entereza, o sea, una mujer digna de admirar y más que gobernar un reinado 60 años no era fácil. Lamentablemente falleció. Falleció. Entonces a veces me relajan. Oye, ¿y tu prima? ¿Cómo está? Tu prima Isabel. Lamentablemente murió. Y mire, y no ha ido a Inglaterra. ¿A usted no le gustaría ir visitar? Sí, me gustaría ir visitar la tumba de su prima. De mi prima, sí, claro. Interesante la historia. Entonces, esto de la política, ¿usted viene de la República Dominicana o usted ingresa a la política después que llega a Filadelfia? No, en mi casa son políticos. Desde que yo nací vi el movimiento político porque mis padres eran fundadores del PRD.
Eso en San José, eso en las matas de Falfán. En las matas de Falfán. Exactamente, nosotros siempre fuimos, o ellos siempre fueron simpatizantes. Hay una cosa que yo siempre he dicho, yo entré grande al PRD, porque el PRD era grande cuando yo cumplo mayoría de edad. Pero no era que uno no hacía activismo en la escuela, las huelgas, las cosas de eso uno participaba. Sí, desde ahí ya uno viene participando en movimiento político. Ya. Sí, pero en la parte que yo más me integré, ya voy a Santo Domingo a estudiar, porque después que uno va a hacer bachillerato, bueno, pues uno se va a Santo Domingo a estudiar. En la parte que más me integré de la política fue en la parte de educación. O sea, Peña Gómez. Hacía activismo con los otros candidatos, pero yo tenía un trabajo que no me permitía de que irme de la empresa, porque incluso era accionista de Pan Pepín. Entonces, esa parte de educación siempre fue la que más me interesó, porque yo creo que los países que avanzan son a través de la educación. No hay mejor medicina para el progreso de un país que no sea la mejor riqueza, la mejor riqueza que tú en la educación. Sí, yo se lo digo a mis hijos. Cuarto, no ninguno, yo todo lo invertí en ustedes, en ellos dos. Atención Junior, ¿oíste? Que la mejor riqueza es la educación. No, esa es la mejor medicina. Y esa es la mejor medicina que da felicidad a los padres. Y hoy que es Día Internacional de la Felicidad, para mí, mis hijos, es una felicidad porque ellos han logrado abrirse paso summa cum laude los dos en todo lo que se empeñaron. Lo más lindo para aquí y allá y donde quiera. Lo más feliz para un padre cuando el hijo dice, pasé de curso o aprobé mi examen, las notas mías son buenas. Esa es la mejor felicidad para cualquier padre. Sí, porque cuando quiere que sus hijos avancen. Claro, si tú coges en el internet las posiciones donde ellos están y el varón lo que tiene 30 y pico de años. Y está entre los mejores endocrinólogos del país. Con 30 y pico de años. Ya a los 30 años ya tenía especialidad, porque él se graduó summa cum laude con 22 añitos. Pero ya te hablaba inglés y francés. ¿Él está ejerciendo allá o aquí? No, en Carolina del Norte. Él hizo la especialidad en Carolina del Norte y allá labora también. Okay. ¿Y su hija? En Virginia. ¿Solamente tiene 2 hijos? 2 hijos, sí. ¿Y por qué están allá? Bueno, en el sur y usted aquí en el norte. No, porque en principio, al yo venir primero, me radiqué aquí en Pensilvania. ¿Sí? Ellos vinieron, pero ellos automáticamente volaron, porque ellos fueron contratados inmediatamente. O sea, lo contrataron en Nueva York, en el hospital Roosevelt, primero, y luego se fue a hacer la especialidad, porque aquí era obligatorio. Es obligatorio hacer la pasantía o la residencia. Entonces, la hembra seguido consiguió trabajo en Virginia. Ella estuvo en Washington trabajando en una parte del sistema financiero porque ella tiene especialidad en las áreas de tesorería. Tiene ella. Okay. Y luego ella trabajó en banco allá, ella trabajó en el Banco Central. Muy jovencita. Okay. Mi hija fue la tesorera bancaria más joven del sistema bancario de República Dominicana. Oh, excelente. Fue tesorera. Y está ahora en Virginia, trabajando en esa misma área. Trabaja en esas mismas áreas, pero son áreas un poco más, muy sensitivas, pero muy bien. ¿Pero en el sector público o privado? Tiene que ver con el gobierno. Con el Estado, exactamente. Sí. ¿Y a usted no le gusta para allá? Que se ha quedado aquí en frío. Bueno, lo que pasa, es que ellos viven en unos sitios que por ahí no hay hispanos. Ay, no. No hay hispanos y ellos me dicen. Y unos montes y una cosa, ¿eh? No. Por ahí no tienen que hablar nada. ¿Tú me entiendes? Sí. Esas son zonas que lo que son blancos y cosas. Sí. Entonces, en esta área es la que yo más me manejo con los dominicanos. Es como empezar de cero, irse para allá. Si usted se va a empezar de cero. No, eso es imposible. Y a ver si encuentra a alguien. No, y además ellos andan demasiado. ¿Tú entiendes? Siempre están de vuelo y de esto. No, volando para aquí, para allá y eso, porque tú sabes que hoy en día los muchachos, mi hija está casada con un economista también. Okay. Trabajan muy bien. Entonces, también, o sea. Salen mucho. Vacacionan mucho. Vacacionan y demasiado. Si no hay trabajo, también tienen que ir al trabajo. No, entonces, tengo un nieto, ellos tienen un niño, pero lo tuvieron 11 años después de casado. El varón tiene una niña también. O sea que ya me dijeron que no hay más nietos. No hay más nietos. Ya no hay más. Solamente uno y uno. Uno y uno. La hembra un varón y la hembra un varón. El varón una hembra. Y ya no hay más, ninguno quiere. No. Y son bellísimos. Lo que pasa es que yo, como no lo puedo cargar mucho y eso, yo nada más le digo, ay, qué lindo que están.
Entonces, usted se ha quedado aquí en el asunto. Vamos a hablar de política, pero yo quiero que hablemos en dos sesiones. Y como usted conoce mucho y ha estado en la parte educativa, recientemente acaba de pasar, o acabamos de pasar, de celebrar el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Eso se celebra en todas partes del mundo, en todos los países, sobre todo en los que pertenecen a la ONU. Quizá algunos países que no, pero toque, everybody, todas partes. ¿Cómo se logró? ¿Cuáles fueron los pasos que debieron darse para lograr que el 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer? ¿Y cuáles fueron los acontecimientos para que se celebrara ese día? Mira, tuvo que darse la Revolución Francesa, que es uno de los acontecimientos más grandes del siglo XVIII. Tú sabes que la Revolución Francesa trajo la Declaración de los Derechos Civiles del hombre y del ciudadano, pero no de la mujer. Y una mujer que ya era una intelectual viuda, ella se atrevió a copiar lo idéntico que el del hombre. Eso le costó a ella la cárcel, del cual fue muy maltratada en la cárcel. Oye, ¿por qué le metieron cárcel a ella? Porque ella reclamaba que si las mujeres teníamos el derecho de subir al Cardazo en el 1791, también teníamos el derecho de subir a una tribuna, a expresar nuestros sentimientos, nuestro sentir, respetando las leyes, por supuesto. Decir eso fue condenada a la guillotina. Wow. Y ahí quedó guillotinada nuestro primer grito de derechos al voto y a la propiedad, porque había una cosa, las mujeres nacíamos civilmente muertas, porque no teníamos derecho a nada, ni a la propiedad, ni siquiera elegir el hombre con que nos íbamos a casar, porque casi siempre los matrimonios te lo hacían arreglado. Incluso el mismo Napoleón decía, porque estuvo en desacuerdo que nos dieran esos derechos también, él decía que las mujeres lo que estábamos era para hacer el bebé y atender un marido en la casa. O sea, esos eran los criterios. Tuvieron que pasar, ella se llamaba María Olimpia Couge, se llamaba ella. Ella la guillotinan en el 1793, casi junta con María Antonieta, la reina, que tú sabes que ella, la guillotinaron también. Sí. ¿Qué pasa? Tuvieron que pasar 100 años más de ese acontecimiento. 100 años, pero no que las mujeres no siguieron luchando en otros países. Al pasar 100 años, en el 1993, 100 años después, oye bien, en Nueva Zelanda, eso en Oceanía, por allá, que la gente ni sabe dónde queda eso. Eso es lejísimo. Bueno, oye, es una isla, por ahí. Una mujer. Y frísimo también. Una mujer luchadora también, de nombre de Emily Punjard, se llamaba ella, logró que le permitieran votar a las mujeres. Es la primera vez que una mujer vota. O sea, en cualquier parte en el mundo entero. La primera. La primera. Eso estamos hablando del 1800 o del 1893. 93, sí. Óyelo bien. Kate Putkar, un nombre de eso, era Katy que ella se llamaba. Sí. Pero oye, ¿cómo nos permitieron votar? Teníamos que estar casadas, teníamos que tener 30 años cumplidos. Y recuérdate que una mujer en esa época de 30 años era casi una abuela. Era abuela, porque te casaban de 14, 13 y 15 años. Wow. Oye, ¿cómo permitieron? Pero tampoco tú tenías derecho a ocupar posiciones. Es relevante. No, ninguna posición. Simplemente votar, pero sin ir a ninguna solución. Pero eso. Ahora, eso fue un hecho histórico. Porque fue la primera. Fue la primera. Sí. Fue la primera. Me imagino que en Nueva Zelanda se celebra eso todavía, me imagino. No, pues esas mujeres están en la historia. Sí. Porque ella es la primera que logra votar. Sí. ¿Qué pasa? Eso trajo apenas como especie de un efecto dominó. Siguió Dinamarca. Y tú dirás, ese es otro país también. Sí. Como en el 1903, por ahí,
logró que las mujeres pudieran votar. Pero ahí mismo se sumó Australia, como en el 1906, por ahí. O sea, empezó un efecto dominó, pero siempre condicionado. No podíamos ocupar puestos legislativos ninguno. Y teníamos que tener mayoría de edad, por supuesto, sí, pero mayoría de edad de 21 y en algunos lugares de 30 y estar casada. ¿Qué pasa? En Rusia, las mujeres pidiendo mejores condiciones de trabajo, porque tenían que trabajar casi 15 horas una mujer en la fábrica. Peleando por esa situación en el 1917, que estaba la primera guerra mundial, al SAR ellas fueron con más de 15,000 mujeres en esa época. En Rusia. En el 1917. Con una dictadura. No, porque estaba el SAR todavía. Estaba el SAR, sí, es cierto. A reclamar mejores condiciones laborales. De hecho, ni la Unión Soviética todavía. Bueno, sí, estaba la Unión Soviética, me imagino. Rusia, ok. Existía Rusia. Óyelo bien. Entonces, pero Rusia era inmensa, porque incluso la misma Finlandia pertenecía. Finlandia, Islandia, todo eso. Bueno. La misma Ucrania. Pero el zar las mandó a ametrallar. Y no pudieron con ellas. Maltrataron, mataron, y no pudieron. A quien tumban es Arzal. Pero las mujeres tuvieron una gran participación en esa situación. Entonces se les permitió votar también. Rusia. En Rusia, en el 1917. En Estados Unidos se tuvo que dar una situación de un incendio donde habían 129 mujeres en una fábrica de algodón, sí, de ropa de algodón y cosas de esas. También protestaban por la misma situación de mejores condiciones, mejores salarios, el niño que no trabajara también, porque los niños trabajaban, lo ponían a trabajar, entonces era bien difícil. Los dueños de la fábrica, en protesta de ella, cierran la fábrica. Y parece que alguna tiró un cigarrillo o tiró algo no con el interés, porque siempre se ha dicho que los dueños le prendieron fuego. Y eso no es. Se determinó que no fue así. No, es imposible, porque el dueño no va a quemar su negocio tampoco. Exacto. Y eso fue un accidente, realmente. Y se incendió. Eso pasó creo que un 11 de marzo. ¿Qué pasa? Cuando las mujeres protestaron en Rusia, fue un 25 de febrero, no un 8 de marzo. Pero ellos tenían un calendario, tú sabes que había el calendario juliano y el calendario gregoriano, romano, sí, había varios calendarios. Exactamente, pero en fecha coincidían con el 8 de marzo. Con el 8 de marzo. Oye bien. Entonces ya Naciones Unidas, ya en el 1977 es que ya fue, vamos a decir, decretado que el 8 de marzo sea el Día Internacional de las Mujeres. Porque déjame decirte, todavía vemos cerca de 3,000 millones de mujeres que no tenemos opción la opción de competir con ustedes en igualdad de salario. Más de 3,000 millones de mujeres. Y todavía hay un 25%. Nosotros no llegamos a un 25%. Dalma, pero usted no cree, y a mí me gustaría preguntar, ¿usted no cree que a veces son las mismas mujeres que se limitan a muchas cosas? Mira, si tú supieras que cuando en República Dominicana, Peña Gómez, que gracias a Peña Gómez, oye bien, Peña Gómez me dijo a mí algo que tiene que traspasar a través de la historia. Hoy en día no se puede hacer política si usted no va de la mano de las mujeres. O sea, él tenía un concepto porque él creía en el trabajo de las mujeres, él creía en la capacidad de la mujer porque él decía, las mujeres son más trabajadoras y son más honestas. Entonces, él confiaba mucho en el trabajo femenino. Y cuando él comenzó a imponer que a nosotras las mujeres nos dieran un 25% de los cargos electivos, nosotras no llegamos al 25% en el mundo entero, ocupando puestos legislativos. Y yo un día le dije, doctor, pero si usted no pone un 25, pongan un 40, porque yo le voy a garantizar a usted que no nos van a dar ningún 25. Todavía no hemos llegado al 25.
Y te estoy hablando de cosas de más de 30 años. Lo que yo quiero decir, yo creo que no hay que dárselo. Las mujeres deberían, deberían ganárselo, porque entonces... No, es que no lo hemos ganado. Sí, pero yo lo quiero decir, deberían competir igual, en igual de condiciones. De hecho, yo no estoy de acuerdo con la famosa cuota. No, yo tampoco, no porque eso me limita. Te limita, ya exactamente. Me puso, por eso le decía, doctor, pero ¿para qué usted va a poner 25? Entonces él me decía, oye, ¿qué tú quieres que comience a ver si con estos hombres le permitan, aunque sea? Es un día un 12 lo que no dejaron, o a eso que pero llegamos. yo no estoy de acuerdo con la cuota, realmente. No, yo tampoco. Porque entonces yo siempre... yo estoy de acuerdo en la igualdad de condiciones. Igualdad, que todo el mundo compita en los mismos terrenos. Por ejemplo, y yo no estoy en contra, yo soy pro mujer. Cuando digo pro mujer es porque yo soy hijo de una mujer, tengo hermana, tengo hija, y realmente no sería capaz de maltratar a una mujer. Y eso es real. Yo digo a veces, las mujeres se limitan, porque a veces yo digo, las mujeres quieren igualdad, pero quieren igualdad en los puestos de niveles. O sea, la mujer no dice, mire, yo está bien, yo voy a ser obrera, yo voy a cortar la grama. O sea, y aunque no lo dejen, pero yo creo que ya deberían estar dispuestas a hacer eso también. No, porque mira, para que se tome realmente una consideración real. Yo no soy de opinión, porque a veces me he encontrado en mi problema, porque yo siempre he dicho, jamás seremos, físicamente, jamás seremos iguales. Sí. Jamás. O sea, nuestra condición humana, física, no nos permite ser iguales. Yo digo en capacidad intelectual. Porque hoy en día, fíjate, hoy en día las universidades, hay más mujeres. El 60% es de mujeres. Y hoy en día las mujeres estudian la carrera que los hombres se han ido quedando atrás. Sí. Tú vas a ingeniería industrial hoy en día en la universidad. Oye, pero entonces, hay un montón de mujeres. Entonces, ¿por qué no hay más mujeres en los puestos públicos y privados que hombres? Yo creo que entonces las mujeres a veces no tienen como la decisión de decir, yo lo puedo, yo voy. No, a veces se limitan más a ella misma. No, lo que pasa es que nosotros tenemos que unificarnos más. Tenemos que unificarnos más porque... Apoyarse más como mujeres. Apoyarnos más como mujeres. Porque, déjame decirte, a veces nosotras mismas nos damos codazos, nos empujamos, y se dan esas situaciones también. Entonces, tenemos que unificarnos más. Porque también nosotras tenemos una condición, somos madres. Somos madres. Sí. Y te voy a decir una cosa, los romanos decían hace 3000 años, educación se mama en casa. La universidad te da tecnicismo solamente. Porque fíjate, uno vive, la mayor parte del tiempo tú vives con la educación que te dan en tu casa. Porque esa es la que vale realmente. La universidad te da tecnicismo. Tú puedes graduarte de médico, abogado y eso, pero si tú no ejerces, tú eres un analfabeto con un título. Sí, exactamente. Y eso. Pero uno tiene primero la condición de madre. O sea, eso limita un poco. Eso no... Aunque ya aquí todo el mundo tiene que cuidar muchachos. Bueno, cada día. Y cambiar pamper. Bueno, cada día, porque hay una situación. Hay muchos hogares donde la mujer produce más que el hombre. Sí. También. Pero eso y mucho. Pero es que yo entiendo que si hay un problema, eso es un problema. Por ejemplo, hay un no sé si eso es un capricho o algo de las sociedades que dicen, las mujeres son muy buenas, de hecho administrando y todo, pero para tomar decisiones en un momento difícil no son confiables. O sea, yo no sé si eso es real. O sea, por ejemplo, una decisión que hay que tomar, una decisión que hay que hacer algo. Por ejemplo, que este país la esté manejando una mujer y diga, bueno, hay que invadir a un país. Como que el hombre toma la decisión más fácil que una mujer. Bueno, las mujeres somos que parimos los hijos. Sí. Y recuérdate que los hijos que mueren y matan son los hijos de uno. De las mujeres, uno lo sufre más. Porque uno llevó 9 meses, sufrió, lo alimentó, lo cuidó. Y eso, que te lo maten fácil, es un sentimiento normal. Porque como quiera que sea, seremos siempre más sentimentalistas que el hombre. Eso. Por lo menos en eso, ¿verdad? En eso y en muchas cosas también. O sea que yo sostengo que nunca seremos iguales en fortaleza física, en
en su situación biológica. No seremos iguales nunca, porque siempre somos las que vamos a parir. Sí. Hay otros. Pero dígame. eso, perdón, eso que tú dijiste, de que las mujeres son más difíciles de tomar. Mira, aquí uno, porque a veces no le dan seguimiento a ciertas mujeres que ocuparon posiciones. Ahí tú tienes una Margaret Thatcher, la inglesa esa, por ejemplo, que fue bautizada con el nombre de la Dama de Hierro. Ella decía esto, bellísimo, que eso ha traspasado ya. Margaret Thatcher era ama de casa, era madre, era pianista, era químico y era política. Oye, todas las condiciones que tenía esa mujer. Ella fue la primera mujer que llega a ser primer ministro de Inglaterra. Y ella decía que la mujer que sabía administrar un hogar no le podía dar dificultad a administrar un Estado. Y eso tiene mucha filosofía real. Eso es una posición. Ahora, ¿por qué no veo más mujeres presidentas realmente? Porque las mujeres, yo entiendo que si una mujer aspira a presidenta de un país, deberían todas las mujeres apoyarla, todas, sin excepciones, por el hecho del apoyo al género. Por eso ahorita te decía, a veces las mismas mujeres no votan por las mismas mujeres. No votan. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo de la... Y eso hay que superarlo. Sí, pero eso tienen que superar ustedes, las mujeres. Nosotros las mujeres. Ustedes, estoy las de mujeres, acuerdo, realmente. hay que superarlo, porque a veces es más difícil que un hombre se dé, que tú le pongas una zancadilla a un hombre para que se cosa. Las mujeres es más fácil, te ponen una zancadilla para hacer caer la otra. Pero también ustedes a nosotros no nos permiten sobresalir. Sí. Porque nosotros tenemos doble problema, el del hombre y el de la propia mujer. Sí. O sea, nosotros tienen barreras. Mira. Lo que pasa es que el mismo hombre, no sé si el machismo o que dice que una mujer es menos confiable que un hombre. Y paso a explicar. O sea, lo que se dice es que, por ejemplo, yo como gerente puedo convencer a un hombre, si es un asistente, a hacer una cosa incorrecta más fácil que a una mujer. Claro. O sea, el hombre más fácil cede que una mujer. Las mujeres son, cuando tienen poder, rock izquierda, dice. Entonces, por eso a veces no se le da, diría yo, oportunidades a muchas mujeres. Bueno, en ese aspecto de hacer cualquier cosa, somos un poco más temerosas. Sí, o sea, no somos tan fáciles de malearnos. No. Porque siempre estamos pensando en el hijo, estamos pensando en Dios, estamos pensando que nos castiga y qué sé yo qué. O sea, las mujeres somos menos maleables que un hombre. Menos malévola. Sí, porque hacer cosas malas es malévolo, entonces claro. Hacer cosas incorrectas es malévolo. Sí, pero y normalmente en los estados, en los países, en los gobiernos, se hacen muchas cosas incorrectas. Pero mira, en Dinamarca, esta mujer que se llamaba Clara Clara, oye bien, en el 1910, ella era de origen alemán, judía, de simpatizante del Partido Comunista en Alemania y Rosa de Luxemburgo. Ellas dos son las primeras que hacen un congreso en Copenhague, Dinamarca. Son ellas. Esa fue una reunión que se hizo en la Internacional Socialista de Trabajadores. Y ahí es que ellas proponen por primera vez que se declare el Día Internacional de la Mujer. Pero ellas no le pusieron fecha. Ellas no pusieron fecha hasta que no aconteció que en los otros países sucedió el caso que pasó en Nueva York, de que se colocara el día 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, porque Naciones Unidas que lo viene declarando en el 1977. Ellos lo decretaron en 1975, pero se puso en funcionamiento en el mundo entero a partir del 1977. Pero mira una cosa, España, que uno siempre cree que es un país sumamente avanzado, España consigue el derecho al voto en el 1930.
votó la primera mujer a diputada. Ella se llamaba Clara Campoamor, una mujer fantástica, una luchadora, que después se tuvo que exiliar a Suiza, por ahí a Ginebra, un sitio de eso. Pero cuando llega Franco, lo eliminan. No, las mujeres no votan. ¿Sabes cuándo volvieron a votar las mujeres? En el 1976, después que Franco se muere. Oye bien, pero tú estás hablando del otro día, eso no hace 50 años apenas, en el 1976. Así es. En América Latina, por ejemplo, tenemos alrededor de unos 30, 35 países, ¿verdad? Alrededor de más o menos 25, 30 países. Sin embargo, creo que no solamente tenemos una sola mujer, que es Xiomara Peña, de Honduras, ¿verdad? De Honduras, sí. Hasta ahora gobernando. Hasta ahora, entonces, sí. realmente la presencia de la mujer a nivel gubernamental hace falta. Realmente. De hecho, en la lista de las personas más ricas del mundo, casi no aparecen mujeres. No, tampoco. mira, en estos días miraba yo la lista de los hombres más ricos. O sea, sabemos que Jeff Bezos, Sí, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk y eso. Es una lista de hombres. Sí. Pero mira, ahí hay mujeres que son quizás más ricas todavía. Pero deberían incluirla. Mira, la dueña de L'Oreal, los productos de belleza, yo creo que tiene una fortuna más grande que de los que están casi hacia el final, no recuerdo los nombres de ellos. Y no le incluyen ahí. No le incluye. Y en España hay una familia, la Coplouis, que son las dueñas de construcciones y contratas. Casi en el mundo entero. Esas mujeres tienen billetes. Sí, sí, hay muchas mujeres ricas. Oye, y la reina Isabel era una de las mujeres más ricas del mundo. Del mundo, y no estaba en el listado. No estaba en el listado. De verdad que cuánta historia. Entonces, el 8 de marzo se celebra en el mundo entero ya. El día decretado por la ONU, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas tuvieron que darse. No, muchas muertas. Muchas muertes, muchas mujeres muertas. Por ejemplo, la del Reino Unido, ellas tuvieron que violentar. Ellas cayeron presas. Ellas hicieron huelga de hambre. Ahí hay una famosa, Emily Davison, ahí, que se tira en la pata del caballo del rey Jorge V en protesta. Las heridas fueron tan grandes que a los 4 días murió. Wow. Para llamar la atención, para que no dieran el derecho al voto. Por ejemplo, Winston Churchill, que para mí fue uno de los grandes políticos del siglo XX, el político más sagaz que yo decía que había en el siglo XX fue Winston Churchill. Y ella, donde Winston Churchill iba a dar un discurso y eso, allá aparecían todas y lo interrumpían. Y sí, oye, esas hicieron de todo, esas rompieron cristales, cayeron presas, y la obligaban a comer porque hacían huelga de hambre en la cárcel, para que en el 1918 le permitieran votar. ¿Qué pasa? Estaba la guerra y habían perdido muchos hombres. Porque estaba la Primera Guerra, Inglaterra perdió muchos hombres. Entonces tenían medio esa complicación y también impusieron que podían votar, pero con los 21 años cumplidos. ¿Sabes cuántas mujeres votaron? ¿Cuántas? 8 millones votaron. ¡Wow! En el mundo. Miren, es interesante, gracias, totalmente interesante toda esta historia. Gracias al restaurante María Restaurante, comida dominicana y la mejor comida aquí en Filadelfia, presentó esto. De verdad, gracias. Yo quiero invitarla para que sigamos hablando de historia, porque aquí hay que hablar de muchos temas. Vamos a hablar más adelante de los temas del Instituto de Peñagomista, de todo eso. Yo quiero que hablemos, pero no podemos hacerlo todo juntos por asunto de tiempo. Es que es muy largo. Es muy largo. La vida de Peña Gómez es muy extensa. Es más largo. Oye. Pero en el próximo capítulo, entonces, vamos a hablar de política. Así que, no, gracias. perdona. Sí, ahí tú tienes algo en Cotuí. Cotuí Cargo Express. Te voy a decir una cosa. Dile al dueño de ese negocio que ahí donde dice Samaná, ahí, que por favor pinte la ballena. Sí. Porque la ballena juró por la bandera dominicana. Atención, la gente del mejor envío de Estados Unidos a la República Dominicana con Cotuí Cargo Express. Vamos a poner la ballena al mapa. Sí, ahí así es. Porque ella juró por la bandera dominicana. Gracias por estar con nosotros. De verdad que sí. Tú eres encantador y gracias. Estamos muy felices. Porque este lugar es su casa. Es nuestro. Esta es su casa. Este es el podcast del Raymond Right Now. Hasta luego.